soy psicóloga, vivo en Argentina, en la provincia de San Juan, que está bien al oeste Claro, de la extensa Argentina. Y bueno, los temas que nos están convocando, Sebastián, son estos temas tan, tan interesantes y tan populares, ¿no? Como lo son el tema de las emociones y su claro. repercusión en nuestra salud en general, ¿no? No solamente, porque a veces, a veces nos han educado a separar, ¿no? La salud, ¿no es cierto? Nos han educado a que el cuerpo anda por un lado, las emociones andan por el otro, Claro, lo la separan psiquis anda totalmente. separación, ¿no es cierto? Y bueno, creo que este encuentro que estamos teniendo tiene como objetivos poner claridad, ¿no es cierto?, a Claro. las personas que están escuchando este video Ujú. y poner claridad, sencillez en conceptos que a veces no son tan simples, Claro. ¿no es cierto?, no son tan sencillos como Estimada, estos. sí, claro. Estimada Claudia, dentro de tu profesión como psicóloga, como una experta en la salud mental, ¿cómo fuiste dándote cuenta que el emocional, el sistema emocional dañaba al físico? Bueno, yo creo que ya a estas alturas, y no solamente desde mi rol, en mi profesión de psicólogo, a estas alturas ya hay tanta información, tanta prueba, ¿no es cierto?, de que el contexto emocional, o sea, el territorio emocional humano, eh, es un territorio eh, bueno, yo lo llamaría como una especie de puerta de entrada, ¿no es cierto?, a Claro, una infinidad de consecuencias a nivel de salud. Justamente estamos hablando de salud a nivel de salud en general. exacto. Eh, el contexto del soma, ¿no es cierto?, Ujú. y, y la psiquis, ¿no? Y la implicancia que tiene esa puerta de entrada, que son las emociones, eh, en la consecuencia, ¿no es cierto?, de enfermedades. Yo creo que ya no hay duda alguna, o por lo menos partimos de alguna base de conocimiento que creo que compartimos eh, muchísimas personas, más allá de la profesión, me refiero, ¿no? Claro, Que no tenemos dudas de que hay que poner la mirada en el contexto emocional, ¿no es cierto? Y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la mente también, eh, pero y su relación con las enfermedades. No sé entiendo. si... Sí, quedó clarísimo. Yo en mi caso, en mi profesión como farmacéutico, comencé con el hecho de darme cuenta del efecto placebo. Fue una de las primeras cosas que me llamaron la atención en la farmacología, en la medicina normal. Entonces, el efecto placebo, sumado con lo que fui aprendiendo con el tiempo, me conllevó a pensar que hay un componente mental importante dentro de la forma en que el cuerpo se desenvuelve dando una respuesta. Por ejemplo, acá en Chile es muy común el cáncer estomacal y las úlceras estomacales. Dándonos cuenta, independiente, dejando de lado la biología, sabemos que el sistema digestivo funciona muy parecido al sistema cerebral, de hecho se considera un segundo cerebro. Estamos viendo entonces por qué no hay algo más que una estas dos partes. Y lo que nos une estas dos partes, más allá de neurotransmisores, sangre, vendrían siendo las emociones. Mucha gente siente el amor como mariposa en el estómago. Otros cuando sienten miedo sueltan esfínteres. Otros cuando sienten excitación sienten todo el cuerpo firme, un calor intenso. Entonces me conllevó a pensar, "Mm, este componente mental nosotros no lo tratamos generalmente. Tratamos, por lo menos en la área que estoy yo, se trataba de una forma separada y todo el cuerpo general se veía con una forma separada. Más aún que cada día tenemos más especialistas para distintas cosas. Claro, Ya no hay un médico general que general conozca de todo, sino que ya un médico claro, general está transformándose en alguien que te deriva.
Ya no hay un seguro. conocimiento. Y de hecho, cada uno de los derivados, si tú vas al oftalmólogo, lo más probable es que te encuentres algo en los ojos. Si tú vas al otorrino, te vas a encontrar algo en los oídos. No, estoy viendo que hay un componente que debería unir toda esta rama. Y claro, llegué a la misma Claro. conclusión. El estar, el sentir de la persona, el sentir del paciente, las emociones. Llegué a la misma conclusión. Las emociones y todo el componente energético que no se ve, ¿no? Invisible, Claro, ¿no es cierto? Y, y en esto que estás diciendo que tiene mucha, eh, que coincido completamente, en esto de ir dividiendo, ¿no es cierto? O sea, ir dividiendo por sectores, como rompiendo en pedazos, ¿no es cierto?, claro, a una persona en partes. Esto hace que también dificulte ese concepto de integral, ese famoso concepto de integración, ¿no es cierto?, que somos cuerpo, mente, sí, espíritu, y claro, todo esto que mucho se dice, pero a la hora de contactar, ¿no es cierto? Cuando la persona contacta con el sistema que conocemos, que es el sistema oficial de salud, es otro el panorama, es decir, es el de la división, es el de la fragmentación, en donde me claro, convierto en un estómago, me convierto en un corazón, me convierto en un intestino, es decir, está todo fragmentado, ujú, digamos, y eso también dificulta esta posibilidad de vernos como una integridad y en donde ahí se puede realmente, bueno, se puede tener una mirada un poco más trascendente de qué es lo que nos está pasando, ¿no es cierto? claro, Si el problema es el estómago y estamos con un problema en el estómago, bueno, esta otra mirada, ¿no es cierto?, puede empezar a unir cabos, ¿no es cierto?, unir elementos, es decir, bueno, si, puede ser que a lo mejor estés muy estresado o a lo mejor estás con un problema relacional, ¿no es cierto? Un totalmente. problema. Entonces, este es un poco la deuda que todavía, aunque hay mucho avance, ¿no es cierto?, en cuanto a la posibilidad de integrar todos estos elementos, pero todavía hay un sistema que funciona de manera muy mecánica, ¿no es cierto?, y muy veloz también, porque esto, Estamos en el sistema de salud privado en donde esos 15, 30 minutos son los que no te puedes pasar y el médico tiene que hacer maravillas con ese sistema. tal cual, Y tal nosotros cual. todos en nuestras mismas profesiones sabemos que a veces una entrevista de 15 o 20 minutos no es suficiente. No, pero para nada, para nada. ¿Y ahí qué pasa, Sebastián? Ahí qué pasa. Inmediatamente aparece el fármaco. Y ahí es la Total. parte donde te doy la derecha a vos. Ahí, Sí, ahí rápidamente empieza la receta del fármaco, que en la parte, sintéticamente, ¿no es cierto? En la parte que me compete a mí de salud mental, el fármaco lo único que va a hacer, lamentablemente, es colocar, es decir, es interrumpir un proceso claro, que pudiera ser muy, muy positivo, ¿no es cierto? Digamos, si el proceso es complementado, pero no, ¿qué pasa? Inmediatamente aparece el fármaco y totalmente de acuerdo. anestesia toda la sintomatología Totalmente de y acuerdo. bueno, ahí ya sabemos cómo después que pasa, después con todos estos fármacos, con la problemática que hay sobre adictiva, ¿no? Que es lo más Totalmente. saliente, Claro, si lo lo más vemos saliente. desde el punto de vista de adicción, claro, los fármacos para el dolor son los que primero generan esta dependencia, Ah, porque va de la mano en el punto emocional de que nadie quiere sentir dolor. Entonces, exacto, tú te vas al hecho de que si yo me tomo esto, no siento dolor, y como no siento dolor, me tomo esto otro, y el cuerpo empieza en un círculo vicioso. No obstante, también me he dado cuenta que especialmente los pediatras, no sé si será por el tema de la famosa resistencia a los antibióticos, que ya no están recetando casi inmediatamente la utilización de antipiréticos, fármacos para la fiebre, en los niños ajá, hasta que crucen un cierto umbral.
o sea, con medidas físicas. Y voy entendiendo, va muy de la mano con lo que acabas de decir, puesto que estamos tratando de corregir un problema que dejamos en vez de dejar que el cuerpo también solucione ciertas cosas. O sea, si tiene una fiebre de 39 grados, no te voy a poner un pañito húmedo en el estómago. O sea, claramente te voy a dar un medicamento, pero si tenemos una fiebre de 38 que es controlable con medidas físicas, utilicémoslo. Lo va a hacer, Porque la fiebre, claro. como dices tú, es un mecanismo en donde al elevar la temperatura rompe virus, mata bacterias. O sea, el cuerpo se trata de defender a sí mismo. Exactamente. Y hace y responde sabiamente, ¿no es cierto? Claro, Porque esto de que eleva la temperatura, es decir, responde sabiamente. Pero lo que sucede es que este paradigma médico eh, está, lleva mucho tiempo, ¿no es cierto?, plantado en la cultura, ¿no es cierto? Lleva mucho tiempo haciendo esta división que estamos hablando, claro. dividiendo, y también lleva mucho tiempo em, eh, el paradigma, ¿no es cierto?, sería el de La ir a im- solicitar salud, ¿no es cierto? No colocar la salud en nuestras manos, como lo que debiera suceder, ¿no es claro. cierto? La salud está en nuestras manos, sino voy y solicito la salud. No, y tenemos que sumarlo que estamos en ese mismo círculo del hecho de decir la inmediatez. Muchos Exactamente, procesos no son tan cortos, por eso también el fármaco es tan utilizado, porque exacto. me pasa muy seguido en pacientes del tema de la medicina alópata, o sea, en la normal, de que consumen antiinflamatorios, consumen antiinflamatorios, consumen antiinflamatorios, y uno cuando detecta ese patrón le dice, oiga, ¿usted se ha ido a controlar con un traumatólogo lo que pasó? ¿Se ha visto eso? No, porque me tomo esto y me siento bien. O sea, no toman en serio el tema médico de una forma que haría que este sistema de los 15 minutos, 20 minutos, te reviso y te tienes que ir, no existiría. Porque la Claro, gente buscaría una solución, sí, uno puede pensar, se demora un poco más, pero no va a ser crónica. claro, claro, porque no se busca, no se está en búsqueda no se está en búsqueda del origen del problema, Totalmente. sino del síntoma, se está siempre detrás del síntoma. Y fíjate que hay un concepto internalizado en las personas, eh, igual, o sea, es el mismo concepto, es decir, voy en busca de un alivio, voy en busca de una pastilla, voy en busca, es decir, que esto se me pase, ¿no? Que esto ya se me pase, Oh, totalmente de ¿no? acuerdo. De hecho, hay muchas cosas que yo le enseño a los pacientes. Yo no por ser farmacéutico soy tan fan de los medicamentos. Reconozco totalmente que nos hace la vida más fácil, innegable. Sí, Pero por total, ejemplo, lo más común, el consumo indiscriminado del el paracetamol o acetaminofén, como lo llamen en los sectores del mundo, la mayoría de las sí. veces por un tema de deshidratación del paciente. Y yo le digo, le duele la cabeza y le enseño, tómese aquí, vea cómo baja la piel. ¿Baja rápido? No está deshidratado, puede ser otra cosa. Tómese uno. ¿Baja muy lento? Tome agua. Pero Claro, tampoco está el, el deseo de aprender un autocuidado. Y aquí nos saltamos con este deseo al trauma como el origen del el problema trauma como, físico. el trauma como el origen, bueno, el trauma, eh, ese impacto, ¿no es cierto? Esa puerta de entrada. Fíjate que está, este, esto está es muy estudiado con algunos autores como Hammer, ¿no es cierto?, que es el creador de la medicina germana, Claro, donde se centra en el trauma del impacto, fíjate vos, de cuando a una persona le dan, justamente en el ámbito médico, un diagnóstico de, bueno, de alguna enfermedad, bueno, difícil, ¿no? exacto. Alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer, Claro, una de las y más nombradas. cómo cómo esa comunicación, fíjate, cómo esa comunicación del diagnóstico puede producir un impacto tal de alterar las células, ¿no es cierto? De alterar las células del Sí, paciente, totalmente ¿no? comprobado en todo caso, totalmente comprobado. Es totalmente comprobado, esto hablando del trauma, ¿no?
Y cómo, fíjate vos que ese trauma, si yo lo tengo que trasladar a otros hechos, y podemos hablar quizá de muchas situaciones, pero se me ocurre, por ejemplo, lo que puede significar la muerte de una mamá en un niño antes de los 9 años. Hay una alta posibilidad, un 70%, de que en el transcurrir de su vida desarrolle una depresión severa. No, diría que incluso más, porque en algún Bueno, momento va a ocurrir el suceso que lo va a gatillar. exactamente. Sí, Entonces, totalmente. fíjate, cómo esto que estoy diciendo, el fallecimiento de una mamá, bueno, ni hablar de lo que significan los atropellos y abusos sexuales en la infancia Exacto. o en alguna parte de la vida, ya está plenamente estudiado, ¿no es cierto?, de cómo esta persona, qué posibilidades tiene de ir desarrollando enfermedades mentales, ¿no es cierto? Como por ejemplo muy típico la esquizofrenia paranoide, ¿no? En donde la persona, para defenderse del impacto del trauma, se divide, Claro, se fracciona. se fracciona. Eso es una psicosis, Claro. ¿no es cierto? En la psicosis la persona se fracciona, se divide. ¿Para qué? Para tolerar Para el superar, claro, el trauma, trauma. O sea, para tolerarlo. me ha pasado, bueno, lo vamos a tocar más adelante, pero en este tema de la medicina complementaria me ha pasado que el paciente borra directamente de su mente un Por, periodo de tiempo. Eso siempre es un decidor cuando uno, sin saber a ciencia cierta qué tipo de trauma, pero ya te queda claro que fue algo extremadamente potente, algo tan exacto. fuerte que va a gatillar en algún momento por alguna situación. Donde me ha tocado verlo es, por ejemplo, en el caso que violaciones, el abuso sexual, a veces se gatilla en personas sobre los 60 y pico años, y eso es Claro, lo que te lleva a darte cuenta de cómo el poder del subconsciente es tan fuerte que este abuso que se puede haber producido a muy temprana edad te gatilla a los 60. Y no siempre va a ser con problemas sexual, sino que se puede gatillar con fibromialgia, depresión severa, problemas intestinales, claro, problemas para dormir, problemas fuertes, problemas que claro. lastiman a la persona, o el más común que sería la intimidad sexual, pero no necesariamente se va a dar en el momento. Claro, aparece después. Y fíjate que esto que estás diciendo, que es muy interesante, esto de enterrarlo, o sea, porque hay un Un mecanismo de proceso defensa. un mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, que donde se entierra. ¿Qué pasa con eso? Eso no, a ver, y por eso estamos hablando de que aparece en otro momento. ¿Qué Uh-huh. pasa? Hay un mecanismo homeostático del psiquismo Claro. que necesita ese equilibrio. Es decir, esto que se ha borrado, esto que ha quedado enterrado, borrado, olvidado, ¿no es cierto?, tiende a salir a la luz, o sea, En- sí, en algún necesita ser momento va a salir. visto en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo, por eso digo que todo esto tiene una sabiduría, ¿no es cierto? Tiene una Uh-huh. sabiduría que hace que aparezca, por ejemplo, la enfermedad, como para decir, acá estoy, ¿no? Es decir, a ver, esto que pasó hace 30 años atrás, o 40 o 50, está acá, ¿no? Y está acá No en se ha ido. forma de... Exactamente. Y quiero que lo veas. Fíjate que siempre este mecanismo nos lleva a la conciencia. Quiero que lo veas. Quiero que lo veas en forma de enfermedad, aunque sea que lo veas, pero que lo veas. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Es muy interesante. Por supuesto que esto es muy doloroso también, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que son extremadamente dolorosas. Sí, la experiencia me ha dicho, si bien es totalmente doloroso y fuerte, el paciente, volvemos al inicio, tiene que hacerse cargo y entender que no es su culpa, pero no por eso tiene que dejar de lado la toma de la decisión para enfrentar lo que está sucediendo y no recurrir al fármaco o no recurrir a la alfombra y esconderlo abajo. Exacto. Porque en ese momento ya, ok, no fuiste consciente y lo entiendo, pasa muy a menudo, te pasó tan pequeño este trauma en general, tan grande que efectivamente
Te fraccionaste, no recuerdas ese tiempo, pero no quiere decir que cuando lo recuerdes o cuando te dé una enfermedad, especialmente aquellas que uno dice, pero si yo estaba tan bien, si yo me llevo bien con mi pareja, yo me llevo bien con mis hijos, ¿y por qué ahora me comporto como un perfecto idiota? También hay claro, que aprender a leerse a uno mismo. Y ahí, claro, y ahí uno dice, no, esto no está bien, algo me está pasando. Y ahí es cuando ya hay que pedir ayuda. claro, claro. Y bueno, es que hay tanta cultura que ha, digamos, tanta cultura negativa alrededor de la salud mental, ¿no es cierto? Hay tanta Muchísimo. cultura negativa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Uno se tiende al escapismo, ¿no? Si, bueno, lo arreglo así, bueno, nadie quiere, a ver, ahora quizás no, estamos, digamos, ha progresado bastante el tema, pero no hace, no hace mucho tiempo atrás, bueno, las instituciones psiquiátricas estaban en las márgenes de las ciudades para que Exacto, nadie alejado. viera, claro, estaba en las márgenes, en las periferias, nadie quería saber nada con los locos, ¿no es cierto? Entonces, la locura ha tenido una prensa muy negativa, ¿no es cierto? Y entonces esto también tiene que ver con esto que estamos hablando, de una cultura escapista que no se hace cargo, o sea, no se hace cargo de nada, entonces también permite de alguna manera la entrega, ¿no es cierto?, de su salud, de su estado, de su situación, porque bueno, también es verdad que hay también una tendencia grande a, a, a las ventajas que da la víctima, ¿no? La victimización, como Claro, si, bueno, las cosas que pasan, cada vez hay más enfermedades, y mirá lo que sucede, es decir, esta cosa de yo no tengo nada que ver, un poco al contrario de lo que estás diciendo, Sebastián, que él es la toma de la responsabilidad de lo que le pasa. claro. Y quiero dejarlo en claro. No es que estemos echándole, diciendo que el No, paciente es el culpable, que quede claro, sino que tienes que entender que cuando un problema nace, tú tienes que también tener la entereza de decir, tengo que solucionarlo, tengo que buscar ayuda, tengo que por último preguntarle a alguien y no hacer que no existe. Agradablemente, claro, hoy en día es más fácil para alguien decir, me pasó tal cosa. Antiguamente, claro, era la burla, el estigma social, eh, tal cual. era muy grande respecto a eso. Hoy en día ya no es tan así. Si bien creo que se ha extremado mucho, pero me gusta el hecho que también la gente pueda sincerar un poco más lo que tiene en su interior de una manera más fácil, que tengan una oportunidad de ser escuchados. Aunque está un poco extremo hoy en día, pero cambiaron las Sí, cosas. yo creo que hay mucho, bueno, en esto ha ayudado mucho, ¿no? Han ayudado mucho todas estas terapias que vienen por allí del orientalismo y ha ayudado mucho algunas ideologías, ¿no es cierto?, en donde, bueno, hay como una mayor cercanía a esto del mundo de las emociones. Bueno, habrás escuchado hablar de la Sí, biodecodificación, claro. pero, pero eh, como, como todo en este mundo, cada uno está situado en una capa de entendimiento, en una capa de conciencia, que bueno, que lo hace arrimarse a esto de la emoción y a conocerse desde ese sitio. A mí me parece que, bueno, ahí ese es un punto importante, ¿no es cierto?, en qué situación, en qué estado de conciencia esté la persona eh, para hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo de lo que le sucedió, de sus problemas de salud, de ir a buscar, de ir a buscar al origen, ¿no es cierto?, del problema y Claro. no ir detrás del síntoma, no ir detrás siempre bueno,
vamos por detrás, que no me duela, que no aparezca. Claro, Eh, lo, ¿No es lo, cierto? lo vuelvo a recalcar, no es que queramos que te convierta en un mártir y sufras, pero sí que te hagas cargo de buscarle una solución y no ponerte dependiente, incluso una terapia complementaria, tampoco depender de ello. Son complementarias, ya que estamos en ese Son tema, siguiendo con nuestro complementarios. esquema, vamos a Claro, la terapia complementaria. claro. Y bueno, las terapias complementarias, bueno, ahora muy, están muy En- cercanas, ¿no sí, es muy en cierto? boga. Es muy en boga estos abordajes de hipnosis, ¿no es cierto? Que me parece que cada, cada terapeuta tiene su impronta, tiene sus objetivos, Claro. eh, y ahí por eso hay una diversidad de, de miradas, de objetivos, Claro, y bueno, está también en la persona qué es lo que busca, ¿no es cierto?, a partir de una terapia complementaria, que es importante este concepto de complementario, sí, hay porque que... nadie dice que dejemos tirado el tratamiento que estamos haciendo de, no sé, médico o lo que Claro. está, ¿no es cierto?, sino que decir, bueno, a ver, esto otro me puede, me puede ampliar el panorama de mi problema y puede mostrarme, Acelerar el ¿no es proceso, cierto? claro. Claro, aclararme, tener mayor amplitud para poder yo mismo después, ¿no es cierto? Después que pude hacer una sesión de hipnosis, por ejemplo, digo sesión de hipnosis porque me parece que es lo que tengo más a mano, ¿no? Claro. Eh, pero eso es recién un comienzo, ¿no es cierto? Porque todo esto son comienzos. Si estamos aprendiendo, estamos entendiendo, estamos desentrañando los problemas y bueno, tengo que ir trabajando paralelamente los aspectos emocionales, no olvidar que hay un montón de programación a nivel del físico, del avatar. Claro. La misma sociedad, Y la programación indirecta, la está misma lleno. sociedad, por supuesto, y estamos viviendo aquí, no estamos viviendo en, no sé, en otro planeta. Estamos viviendo aquí con las leyes de la cultura donde estamos. Claro, dejando en Entonces, claro que el tema que socialmente o culturalmente se reproduzca más o se dé mayor cantidad no quiere decir que efectivamente está bien. Por lo tanto, aunque mucha claro, gente arranque lo que sucede, volvemos al inicio, al punto cero de donde estamos conversando. Tienes que hacerte responsable de estar partícipe en tu terapia. Yo lo veo tal así, cual. no me gusta que otro me solucione el problema. Claro, me puede ayudar, Exacto. no lo pongo a duda, pero aún Sí, así yo soy el que tiene que estar pendiente de estar en contacto con esa persona, decir, sabes que hoy día pasó esto, esto pasó esto otro, si no volvemos a la claro, misma cultura de la inmediatez médica alópata, o sea, ya aquí tienen la exacto, receta, listo, solucionate y claro, si necesitas de claro, nuevo paga la consulta otra vez. claro, exactamente. El hacerse Exacto. cargo, algo fundamental, porque yo creo que ahí es donde está, a ver, durante mucho tiempo se ha dinamitado eso, ¿no? Hay este tema de hacerse cargo no es conveniente, porque una persona consciente que se hace cargo es una persona que posiblemente consuma menos, ¿no es cierto? Totalmente, un cliente Un menos. consumidor Es así. es una persona que se empieza a empoderar, ¿no es cierto? Que se Sí, hace cargo, posiblemente. Entonces, esto es lo que se ha dinamitado culturalmente y viene un poco estallado todo este aspecto. Pero es un poco creo que la consigna de nosotros como terapeutas es iluminar conscientemente esto, ¿no? De la posibilidad de salirnos de ese colapso, de hacerse cargo de uno mismo, para decir, no, a ver, no señores, somos nosotros
los únicos que Claro, podemos hacernos cargo de nuestra salud, de lo que nos pasa, de nuestra salud mental, de lo que nos metemos en la boca, ¿no es cierto? De lo que comemos, de exacto. lo que ingerimos, de lo que elegimos. Y no empezar a echar las culpas, porque viste esto de que tuvo la culpa, no sé, aquel, allá, el político, no sé, Totalmente. la religión, entonces me parece que uno de los objetivos fundamentales que tenemos como terapeutas es llevar esta idea de hacernos cargos de empoderamiento. Empoderarse totalmente. O sea, dejar que el sufrimiento sea el motor de la sociedad. Tal cual, Ente- como lo es. Vos fijate, Entender que las malas situaciones pasan, si eso es parte de que cada uno tenga una individualidad, si eso sucede, las emociones se descontrolan, pero no por eso vivirla a un nivel que te produzca sufrimiento. Estamos hablando que total, aquí se va a producir otra vez un círculo vicioso de yo sufro, yo te voy a hacer sufrir a ti y el otro así y así y así. En vez de decir, bueno, la pasé mal, ¿sabes qué? Mira, a mí me pasó tal cosa. Tómalo o déjalo, espero que te sirva. tal cual, salir de ahí, de esos lugares, ¿no? Salir del El lugar oscuro, sufrimiento, claro. De la la víctima, autocomplacencia, claro. la autocomplacencia, esta cosa, viste, que uno por ahí está, viste, tan aplastante, ¿no? De la queja, de este egregor, que en definitiva es una energía que se instala, ¿no es cierto?, muy pesada, la de esto de somos víctimas del sistema o esto no, así, el sufrimiento como un lugar a donde la gente, mucha gente lamentablemente, tristemente, se queda, ¿no? Se queda en esos lugares, en esos sitios muy incómodos, Claro, pero, pero que resultan ser cómodos porque quizá es lo único que han conocido, ¿no es cierto? exacto, exacto. Cuando conoce Han el conocido, sufrimiento, claro, que se vuelve lo único que conoce. Eso se ve mucho en los pacientes con abuso mental y emocional. tal cual, Se el mantienen ahí, sometimiento, pero claro, salvo caso extremo, siempre existe la posibilidad de mirar para el lado. Y ahí es donde tienes que hacerte decir y generar la autocrítica, decir, lo que yo vivo, lo que yo creo está bien, no hay que tener miedo a decir estoy equivocado, no hay que tener miedo a decir esto no es así. Efectivamente, si bien la sociedad te puede orillar a este pensamiento de que los demás son los culpables y no yo, lo vuelvo a decir, no quiere decir que esté bien. claro, seguro, animarse, animarse. eh, eh, yo creo que, bueno, que de alguna manera, como digo, la ventaja sí que existe, que veo, es que, bueno, está todo muy a la vista, viste, que hay mucha información. Ahora, emprender la computadora, el celular y te encontrás con un mundo, ¿no es cierto?, bueno, de comunicadores, de información, es decir, eso me parece que es una ventaja, ¿no es cierto?, Enorme, eh, enorme, enorme. enorme. Bueno, pero bueno, allí en ese mundo, ¿no es cierto?, se puede ir encontrando la punta de un hilo, ¿no es cierto?, que de alguna manera esta información también resuene con nosotros. Esa palabra no me gusta mucho, lo de resuene, pero que identifique, ¿no es cierto?, donde estamos parados. Eh, yo creo que esto de poco a poco se va consiguiendo, vamos viendo, ¿no es cierto?, que muy, muy de a poco hay un avance, ¿no es cierto?, en Claro. esto de hacernos cargo de la información, en esto de investigar, en esto de, bueno, voy a seguir mi olfato, mi intuición, Claro, y sumado a voy a, eso, las claro, voy a recomendaciones, descartar esto, claro, usar la mirada crítica.
Nunca, La mirada crítica nunca tomar las cosas por cierta a la primera. a la Cuestiónalo, primera. sí. Cuestiónalo. Si una Tal cual. persona que tenga las ganas de educarte, te lo va a decir, te va a cambiar el lenguaje, cuestiona, pregunta. Cuando te des cuenta que hay alguien que no quiere expresar de una forma o más fácil o responder tu pregunta, son dos cosas. O no sabe o no le interesa que sepas. Claro, Y eso claro. se da incluso en los libros. Y ahí es cuando uno tiene que decir, no, por Sí, acá no es. claro. Claro, porque también está esto de que, y también hablando de estas terapias que hay tantas ahora, ¿no? También está esto de el producto terminado, ¿no? Es decir, bueno, es esto, ¿no? Y toma esto Claro. y no cuestiones, no cuestiones, ¿no? Y ahí se dan todo este tema del pensamiento mágico. También hay que saber que mucha gente realmente no busca esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, de hacerse cargo y demás, sino que busca soluciones mágicas, ¿no es cierto?, a nivel ya, bueno, de las terapias, por ejemplo, las terapias holísticas, unas terapias holísticas que creen que, bueno, no sé, encendiendo un saumerio Claro. o haciendo determinados, no sé, Rituales. rituales, esto, no sé, se le va a ir la fobia, se le va a ir el ataque de pánico, y entonces, bueno, esto también forma parte, ¿no es cierto?, de esto que estamos hablando, de estas terapias también que existen, ¿Sabe, ¿no? sabe, Claudia? Eso va muy de la mano con el tema del trauma oculto. Totalmente. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes de este tipo de utiliza un incienso, utiliza esta solución, esta pócima mágica, siempre recaen. Porque cuando Claro, el efecto placebo de lo que estaban haciendo se deja y se da de nuevo claro, este gatillante que estaba dentro de este trauma oculto, otra vez vuelve a golpear. Y eso claro, pasa muy a menudo. claro, exactamente. Justamente que estamos hablando del trauma oculto y las distintas vías, ¿no?, de solución de eso, que puede ser, ¿no es cierto?, llegar a esto, a este pensamiento mágico, negador, ¿no es cierto?, y Negador. bueno, Esa es una muy buena indicación. No lo había pensado. Claro, negar lo que sucede, negar lo que sucedió. Buscar una, negar. buscar una solución creada por otro, en donde no soy partícipe, porque para mí pagar por algo no significa que sepas qué se está haciendo. Claro, seguro, seguro. Ya lo tomas como, ya, el producto ya lo tomas como terminado. Y ahí volvemos al efecto placebo una vez más. Ya te dijo, ya pasó todo esto. Y tú quedas como, bueno, ahora me tendría que sentir bien, ¿no? Claro. Y bueno, eso tiene patas cortas, Sí, eso tiene totalmente. patas cortas. Y incluso fíjate que también yo suelo verlo, eh, por ejemplo, los mismos terapeutas que hacen estas prácticas, vos ahí empezás a ver las incongruencias y las contradicciones que incurren, porque por un lado, el mismo terapeuta te está mostrando una contradicción permanente, porque por ahí te venden un producto muy sanador, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero por el otro lado uno sabe, por otro lado, ¿no es cierto?, que tienen vidas desastrosas. Claro, Entonces, claro. fíjate, el mismo terapeuta está mostrando una contradicción absoluta, y ni siquiera con eso muchas personas caen, es decir, caen de las contradicciones, es decir, de todas estas oposiciones, contradicciones. Sin embargo, la gente sigue autoengañada, ¿no es Es que cierto? cae en Porque lo mismo. O sea, cae en lo mismo. ¿cómo tú me vas a solucionar un tema a mí o me vas a ayudar a solucionar un tema cuando tú ni siquiera te haces cargo de lo que a ti mismo te pasa? Porque es re Claro, fácil hablar del tercero. Muy fácil. Pero claro, ¿cómo notas que es claro. sincera esa plática?
Claro, totalmente. ¿Y cómo está funcionando? Bueno, ni hablar porque bueno, podríamos estar hablando horas de muchos temas, pero ni hablar de cómo la poca, la, el analfabetismo que hay acerca de uno mismo, ¿no es cierto? Claro, Que ni siquiera podemos detectar cómo está funcionando ese ego, ¿no? Porque el ego es realmente una máscara muy poderosa, ¿no es cierto? Que es muy, muy inteligente, ¿no es cierto? El ego es muy inteligente porque nunca quiere dejar de serlo, ¿no es cierto? claro. Entonces funciona de una manera inconsciente, ¿no? Está en una fase media doble, ¿no? Inconsciente e inconsciente. Entonces, hay mucho, bueno, esto es lo que uno por ahí ve en algunos incluso terapeutas que están atendiendo personas, ¿no? Y que ve realmente las patas de los egos ahí trabajando. Y bueno, se podría hablar muchísimo de este tema, pero no hay que olvidar que esto que estamos hablando de la negación, ¿no es cierto? Es un mecanismo de defensa básico del ser humano. La Totalmente. huida, la negación, eh, digamos, son mecanismos básicos, o sea, es como hablar del miedo, ¿no? Esta emoción absolutamente primigenia que nos conecta con la supervivencia, ¿no? Es decir, de sobrevivir, ¿no? Volvemos al tema de la fragmentación, aunque sea un poco más consciente, pero la idea es como nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Claro, nadie quiere sufrir. Aunque se hagan los sufridos, lo cual me causa risa porque hay gente que no quiere sufrir, pero le encanta que el resto vea cómo sufre. Es un llamado de atención, pero como, oye, préstame atención, enorme, y eso pasa. Y con los mismos terapeutas, cuando tú tienes que ver a veces cuando después de una sesión, a veces uno dice, ¿sabes qué? No te puedo ayudar yo. Yo no te puedo ofrecer lo que tú quieres buscar. Claro, Te recomiendo, no sé, ir a un traumatólogo, porque puede que haya un problema aquí, y ahí es donde se mezcla ya el terapeuta este complementario. Volvamos a la hipnosis. ¿Sería bueno o no que tuviera conocimiento médico? Totalmente. Tiene que tener conocimiento médico, porque hay veces que el físico, cuando ya uno se pone esotérico, vamos entrando al otro punto, cuando quieres ver el etérico, como sea, hay veces que, como se menciona mucho en internet, no son implantes, sino que son formas en que tu mismo cuerpo te las trata de mostrar lo que está sufriendo. Por claro. eso, otra vez, la entrevista es fundamental. Entonces, si tú me dices que te duele la cadera, qué sé yo, vamos a la parte de la hipnosis, se ve que tiene ahí un puñal o un taco o un alambre, es pensar, ok, primera sesión, retíralo. ¿Sabe qué? Me sentí muy bien, pero al día después me volvió a doler. ¿Usted tuvo algún accidente? ¿Está yendo a fisioterapia? ¿Está trabajando en esa lesión? No, no, nada. ¿Sabes qué? No podemos continuar, por lo menos en ese punto. Ve a un fisioterapeuta o ve a un traumatólogo Claro, para revisar qué está pasando ahí, porque lo más probable es claro, que eso no haya sanado bien y tú lo estás viendo, claro, claro, lo estás viendo como un puñal, pero te puedo asegurar que es el dolor hablando y mostrándose. claro, Otra vez, exactamente. hácete cargo. No todo es producido por una entidad negativa, a veces es el cuerpo hablando y ahí es donde la experiencia clínica manda. Totalmente, y me parece espectacular, ¿no es cierto?, tener ese conocimiento, ¿no? Mientras más conocimientos tenemos a la hora de acercarnos a tratar un paciente, bueno, va a ser mucho mejor ese encuentro, ¿no es cierto?, va a ser mucho más fructífero para el paciente, le va a presentar otro panorama, ¿no es cierto?, más amplio de lo que le está pasando. Pero me parece, y me parece que también
me parece que también es muy importante el sentido común, ¿no? Ese Totalmente. sentido, ese sentido de claridad, el sentido común, Como no decimos en irnos por las... medicina, si uno ve una cebra, lo más probable es que sea una cebra. Claro, no irnos por las, digamos, porque también hay mucho de eso, ¿no? Ha proliferado mucho, bueno, para acá, para allá, sí, bueno, vamos a ver, lo que hay, ¿no? Y trabajar con lo posible, ¿no? A mí me gusta Ujú. mucho esto de lo posible, no lo que, a ver, uno pudiera, el paciente o uno pudiera considerar como objetivo, sino con lo posible, ¿no? Lo que se presenta, Claro, lo que está, porque lo que no está, no está, ¿no es cierto? exacto. Es posible que esté, pero lo posible te conecta con lo tangible, con lo que puedo realmente trabajar. Claro, es como el paciente que va a la consulta médica, terapeuta, complementaria, lo que sea, tratarle por lo que primero va y dentro de eso lograr decir o decirle, ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo. Este no es el camino, o este es el camino, o camina ese camino un ratito y después vuelves conmigo. Claro. Pero Sí, ¿cuántos no sé si... terapeutas van a tener ese Ahí está, respeto por el paciente para ahí está. decir, esto no es lo que me compete a mí? Sé que Exacto. me podría competir porque lo toco de alguna manera, pero hay otras situaciones en donde uno dice, no, no tienes que partir conmigo, tienes que Bueno, partir por otro lado. claro. Bueno, esa honestidad intelectual, muy pocas personas pueden... A ver, esto que me está diciendo, yo también concuerdo totalmente con vos, eh, de que, bueno, esto realmente tiene que ver con una honestidad profesional, intelectual, no sé, y la posibilidad de decir, bueno, no, tienes que hacer otra cosa, o tienes que empezar por otro lado, o ya por acá dejamos y después continuamos en otro momento. Es decir, esto, bueno, pero bueno, esto ya es como pretender, ¿no es cierto? Mucho, quizás uno pretenda mucho, Claro, pero bueno, creo que me parece que estos son pilares fundamentales eh, para ir generando esto que estamos contando, ¿no? Claridad, conciencia, honestidad, sentido común, oh, sí, ¿no? que el paciente entienda que puede exigir ese sentido común y esa honestidad de su terapeuta. No necesariamente que sientan la vergüenza que ya pagué el dinero que haya sido, pero entonces me tengo que quedar todo el momento escuchándolo y yo sé que no está bien. También tienes que tener la fuerza de decirle al terapeuta, ¿sabes qué? Creo que este enfoque no está bien, no me ha servido, o para que también el otro tenga la fuerza de decirle, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, no le ha servido y aprobé todo lo que podía aprobar. Volvamos otra vez. Trato de ser honesto porque no me parece ético con los valores que a veces se cobran en estas terapias complementarias de Tal repetirle cual, una, dos, tres, cuatro, porque la gente dentro de su desesperación tal cual. puede soltar una cantidad de dinero que después el día de mañana no la tiene o la necesitaba para algo más puntual. Me ha pasado, Sí, lo he visto, sí, muchas sí, veces lo he sí. visto. Bueno, yo también lo he visto y por eso también suelo hablar de estos temas en mis videos. Sí, Esto es realmente, me parece que es otra etapa en donde yo espero, ¿no es cierto?, que esto tenga una progresión positiva. Me refiero a que, a ver, hay etapas en todos estos, todos estos abordajes, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento va a haber una etapa, digo yo, ¿no? No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero en donde puede haber un filtro, puede haber una evaluación, ¿no es cierto? ¿Qué paciente es factible de tener
este tipo de abordaje o qué paciente no porque posiblemente le convenga hacer otra cosa, ¿no es cierto? Exacto. O sea, volvemos al tema del ego del terapeuta, que existe en muchos lados. Tal cual. Decir, ya, ok, te Todavía, evalúo, todavía hay eso, sí, todavía hay eso, ¿no? te evalúo, sí, ¿sabes qué? Probemos una sesión, o yo, quizá incluso en medio de una sesión, ¿por qué no simplemente uno la para y dice, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando, no podemos continuar. Bueno, En a base a lo ver, que tú me dijiste, por favor, sería muy, ve a otro lugar. lícito, sería fantástico. A ver, pero yo creo, bueno, que todavía es como que está muy, me parece que todavía hay una cuestión de, a ver, aquí hay una cuestión de verticalidad, cosa que, bueno, en lo que yo hago trato de que no exista, ¿no es cierto? Porque en realidad el trabajo que yo hago lo hago desde una horizontalidad, ¿no es cierto? En donde Claro, estamos en un proceso, donde yo estoy acompañando un proceso de otra persona y no me sitúo en ningún lugar más arriba, ¿no? Eh, exacto. pero claro, yo entiendo que todavía, hablando de, que hemos estado hablando de este sistema médico y de cómo está conformado, todavía las personas le costaría, ¿no es cierto? Decir, no, mira, decirle a su terapeuta, no, voy a parar acá, Claro. es decir, es La como vergüenza. todavía, claro, todavía está ese muy en pañales, a lo mejor, todas estas instancias. Pero yo no, a ver, vuelvo a decir, yo en ese sentido quiero creer, o por lo menos soy positiva, de que se va a ir afinando esto, se va a ir perfeccionando. Quiero Claro, creer, por deberíamos supuesto, llegar a ¿no? una estandarización de alguna manera. Aquí esto Tal cual. Pacientes que no... existe una guía clínica Yo, en donde diga pasa por acá, 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 acá. claro, yo creo que vos coincidís conmigo y seguramente te ha pasado. Yo te aseguro que de mucha gente que incluso ha hecho sesiones de hipnosis y demás, yo te aseguro que hay mucha gente, un porcentaje alto de gente que no es susceptible de hacer, es que no Totalmente. sería conveniente que se hiciera hipnosis. Hay, por ejemplo, Es, es más, te sí, diría que hasta le podrías hacer daño. sí, de hecho, a modo personal, claro, ya me pasó una vez que una persona alcohólica, que logró esconder tan bien el alcoholismo que no Ujú. fue detectado mientras yo hacía la sesión. Ajá, Excepto cuando se parte con una variación de los test proyectivos que se usan en psicología, sí. cuando paciente se siente dentro de una caja, hay que salir de la caja como para calcular cómo es el problema. Y me tocó, o sea, esta chica vio y dijo, oh, hay un precipicio enorme. Estaba Ujú. alcoholizada. Claro, Y la forma en que se desesperó en lágrimas y esas cosas, uno dice inmediatamente, ¿quién me está hablando? Claro, inmediatamente para la sesión yo le digo, claro, disculpa, me acabo de dar cuenta de esto. ¿Quién me está hablando? ¿El alcohol o tú? claro, claro, Y eso claro. pasa muy a menudo cuando el paciente no puede entrar a hipnosis a menos que tenga ciertos requisitos. Incluso el uso de estimulantes tan comunes como un café te puede Sí, joder la sesión. sí, 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 totalmente, sí, totalmente, E incluso también totalmente. aquí donde se produce el tema de saber derivar a la gente y no tener miedo de decirle al paciente, sabes que intenté todo lo que podía, pero no te puedo ayudar. Cuando la gente consume ciertos tipos de antidepresivos, que son muy potentes, o Sí, medicamentos antiepilépticos, especialmente, que eso alteran tanto en la conductancia nerviosa a nivel eléctrico, como en la parte hormonal o la parte de los receptores, y el cerebro realmente está en un estado que no es capaz de mirar más allá.
Y ahí es claro, cuando uno tiene claro. que tener el conocimiento y decirle, ¿sabes qué? Tú venías por tal cosa, busca por este lado primero para ver si existe la posibilidad de que el médico Claro. prescriptor, nunca uno decirle que deje los medicamentos, te puede ir bajando las dosis escalonadamente para que nosotros podamos llegar a decir, ¿sabes qué? Sí, probémoslo una vez más porque ahora estás más lúcida y no viviendo en base al fármaco. Se vuelve a producir el tema. ¿Con qué quiero decir con esto? Lamentablemente, si bien la hipnosis puede ser una herramienta muy fabulosa porque el paciente va directo al origen que produjo este problema, hay personas que realmente no pueden. No pueden, claro, seguramente. Y que volvemos al punto, ¿no? ¿No es cierto?, de la responsabilidad Exacto. del terapeuta, de la persona con la que se, digamos, de tener esa honestidad, ¿no es cierto?, de decir, bueno, no, realmente no te puedo saber los límites que tiene cada uno, ¿no es cierto? Nosotros como terapeutas también los tenemos. Exacto. No puedo ayudarte con esto, bueno, o voy a trabajar de esta manera y veo que no estás, Apta. No estás no apta. estás claro, no estás a la altura de esta situación, y al revés también, y al revés también. Y esto, fíjate que es bastante común. eh, ¿Y qué pasa con esto, ¿no? Que por allí opera también, ahí está, se vuelve otra vez a lo del pensamiento mágico acá. Acá también se activa de alguna manera, especialmente en las personas que están muy desesperadas por Sí. resolver temas, ¿no es cierto? Temas del avatar. eh, y empieza a operar esta cuestión mágica. No, es por acá. Es que me voy a tener que hacer, porque me lo han dicho, ¿no? Me tengo que hacer otra sesión, porque entonces, a ver, es como se activa, ¿no es cierto? Esta No, necesidad. si hice una, entonces, como me aparecieron otras cosas, eh, en donde, bueno, allí es donde viene esa otra etapa, ¿no es cierto? Porque esto es todo son procesos, no son cosas terminadas, finalizadas, no funciona así, Claro. ¿no? Son procesos en donde si no, a ver, si no hiciste tu trabajo que es absolutamente individual, más allá de que te ayude a alguien, que te colabore a alguien, que te acompañe a alguien, que alguien, es decir, el trabajo es tuyo, ¿no es cierto? Y es con tus propias herramientas y es con tu propia experiencia que Mm. lo vas a ir, bueno, Viendo para dónde va. Claro, piloteando. si no sabes dónde has estado por 40 años, ¿cómo piensas creer que esa otra persona va a saber dónde estás? Claro, claro, Ese seguro. es un tema muy conocido después porque me tuve que poner a investigar respecto ya desde lo que yo conocía sobre Alcohólicos Anónimos, pero me fui dando cuenta de eso. Ellos hablan en tiempo dónde he estado, dónde estuve tan perdido. Y aún así eh, encuentro dicotómico que encuentren este chispazo para buscar ayuda que hemos estado hablando, para luego sabotearse a sí mismo. Y aquí tenemos otro punto. ¿Qué tanto te gusta la atención negativa que se posa sobre ti? ¿Qué tanto te gusta la lástima que se posa sobre ti? Y vamos de nuevo a los comportamientos aprendidos desde que el niño era pequeño. ¿Por qué? Alguien se golpeó, se pegó, cualquier adulto más o menos decente va a ir a tomar a ese niño, lo va a tratar de calmar, lo va a cuidar. Y vuelve a entender que el mecanismo para que alguien te tome en cuenta es generando esta emoción negativa para que te miren. Claro, Entonces, para que te miren. otra vez volvemos al tema. ¿Quiero yo hacerme cargo o quiero que alguien más se haga cargo de mí? Al final gira todo en torno a eso. Claro, lo que pasa es que se va construyendo un yo, un yo con una programación, ¿no es cierto?, donde los refuerzos positivos vienen a partir de ser víctima. Es Claro, decir, esa es una construcción.
Es una construcción un yo personaje, un yo Sí, que se alimenta de esa energía, ¿no? Se alimenta de toda esa energía, bueno, y bueno, funciona de esa forma, eh, entonces se va alimentando a lo largo de la vida. Lo que pasa es que esos yoes, cuando, a ver, esos yoes tienen muchos problemas, ¿no es cierto? exacto. Estos yoes eh, que se han construido de esa forma tienen muchísimos problemas porque ¿qué pasa con estos personajes, con estas construcciones? Claro. Hay momentos de la vida también que tienen que ver con momentos de la programación, del ciclo vital de un humano, que se empiezan a fisurar. Claro, ¿cómo le das a entender que este personaje que para ti todos estos años ha estado bien, está mal? Ahí donde empiezan las fisuras, Sí, que generalmente coincide, ¿no es cierto?, bueno, con edades también, porque acá hay una programación, ¿no es cierto?, con edades también, ¿no es cierto?, que tienen que ver con edades claves, por ejemplo, más de 40 años, ¿no es cierto?, entre los 40 y los 45 años, donde, a ver, se dan en llamar las famosas crisis de la mediana edad de la claro, vida, ¿no es cierto? A ver, acá hay un egregor, ¿no es cierto? Que es estas crisis que son de acuerdo a tu experiencia vital, vas a tener un sinnúmero de experiencias de crisis, ¿no? claro, es que la vida se está resumiendo a esto, orejera de caballo, no veo más allá y como yo es lo único, tampoco tomo en cuenta qué es lo que yo puedo hacer. Esta formación de los egregores, claro, se da mucho desde, usted me corrige, Claudia, desde menos de los 6 años, que ahí es cuando todo adulto se convierte en una figura autoritaria, y menos de los 14 años cuando tenemos la formación del ser. O sea, nos estamos dando cuenta que esta falta de la formación de la persona conlleva a que toda su personalidad se base directamente en esto. O sea, podemos entender que la persona está mal, pero sabrá él, vuelvo a lo mismo. Claro, lo que pasa es que ahí está. ¿Qué pasa a posteriori? Con esta persona, personaje, digamos, o con este yo, digamos, ocurre lo que se llama identificación, Exacto. ¿no es cierto? La identificación bueno, es como si fuera un pegamento. Si uno tuviera que relacionarlo con algo, yo lo relaciono como un pegamento, ¿no? El pegamento, ¿no es cierto?, es la identificación, y donde yo me identifico, y cuando me identifico, es más difícil todavía poder ver este personaje construido, poderlo ver en tercera persona, es Claro, mucho más difícil. porque para ti no se concibe la realidad de otra manera. No la vas a Claro, ver a través de otros ojos. y no la, No, va- no la vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas tienen un transcurrir, bueno, yo, tienen un transcurrir sí, muy sufriente. También suelen tener un pasaje, ¿no es cierto?, por la vida con mecanismos de defensa muy infantiles, porque no olvidemos que el sufrimiento, la víctima, todo esto, ¿no? Se maneja con mecanismos muy primarios, ¿no es cierto?, muy totalmente. infantiles. Sí, de hecho, dentro de esta misma terapia complementaria hay un protocolo, un suceso en específico, que es reconciliarse con el niño interior. No es que comprenda a la gente verse en tercera persona o crear un egregor o crear una parasitación, no. Es que tú mismo, bajo los 6 años, toda esa sensación de el que si yo me lastimo me va a venir a buscar a alguien, si yo lloro me va a venir a cuidar a alguien, porque yo entiendo estas señales, es dejar que este niño te dé esas señales para que el adulto se haga cargo.
Por eso estos mecanismos, exacto, yo lo que he visto durante la hipnosis es eso, que estos mecanismos infantiles se dan porque la persona no se toma en cuenta ella misma y se sigue protegiendo de la manera más básica posible y que conoce. Obviamente hay claro, variaciones que han conllevado hacia un adulto, porque ya no se va a poner a llorar como María Magdalena, esta persona, haciendo una pataleta. Lo más probable es que se enrabie, se enoje y se descargue con los demás. claro, de manera infantil. ¿Ves? Exacto, Ahí aparece de manera infantil, ¿no? Se enoja, a la pataleta, exacto. ¿no es cierto? En donde, bueno, y de ninguna manera se hace cargo, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que, bueno, este estereotipo, ¿no es cierto? Este arquetipo, Sí, este un arquetipo. personaje, ¿no es cierto? Bueno, es incapaz por lo que ha construido de tener una respuesta adulta. Entonces tiene una respuesta infantil, que es hacer la Ujú. pataleta, enojarse o echarle la culpa al otro, pues también es muy, muy común. O sea, ¿No es es cierto? decir, Echarle la culpa al terapeuta, por ejemplo. sí, no, es válido dentro de lo que ellos están aprendiendo o de lo que ellos saben hacer. Muchos de estos pacientes, Claro, curiosamente, claro, muchos de estos pacientes, algo pasa, algo se desbloquea igual, que al tiempo después, incluso años después, vuelven. Porque algo bueno, pasa, algo se desbloquea, algo sucede aquí. sí, en el mejor de los casos, digamos, en el mejor de los casos. Otros, como te digo, transitarán de manera muy sufriente este transcurrir de la vida, ¿no es cierto? Y bueno, esto se va como haciendo cada vez más grande, ¿no? Este sufrimiento. Claro, Y generalmente, bueno, siempre están a la orden del día, por supuesto, las enfermedades físicas y enfermedades mentales, ¿no es cierto? O claro. psicoemocionales, que, que yo creo que, bueno, que ya a esta altura este, podemos decir que todo tiene su origen, ¿no es cierto?, en lo psicoemocional, ¿no es cierto? Y Claro, después va a parar al físico, ¿no? claro, sin desconocer el tema del el resto de los organismos con el que vivimos, porque efectivamente el avatar, como lo llama usted, se va a un punto de vista es físico, es carne, tiene Claro, vencimiento, la tal arteria, cual, las venas, tal, por tal más que cual, uno tome suplementos, por más que uno tome vitaminas, por totalmente, más que haga ejercicio, en algún momento va a dejar de existir. Entonces, tal cual. tenemos que entender que de lo efímero que es la vida, y esto va para todas las personas que ven el video, háganse cargo de lo que está sucediendo para que lo que les quede de vida dentro de lo que su programa esté diseñado, lo vivan de la mejor manera posible, de la forma más Totalmente, plena posible. Pero para eso hay que hacerse cargo. claro. Y para aspirar a esa plenitud, esa tranquilidad, ¿no es cierto? Y ese estado de armonía, ¿no es cierto? Es fundamental estos conceptos, hacerse cargo, hacerse responsable, ponerse a accionar concretamente, Claro, no quedarse esperando que, bueno, todo lo que hemos hablado, que alguien nos venga a salvar. Y bueno, a partir de ese trabajo, ¿no es cierto? Que es un trabajo diario, permanente, permanente, constante, permanente. ya sea con ayuda o no, ¿no es cierto? Ya sea eh, siempre es interesante, ¿no es cierto?, contar con una red de personas que estén, digamos, sintonizando con nosotros, sintonizando, porque eso también nos va a ayudar, nos va a colaborar, vamos a sentirnos acompañados en esto de transitar por acá, Claro, pero no es gratis. Es decir, esta aspiración de pasarla de la mejor manera por acá, no va a caer ya sabemos, no va a caer de ningún lado, pero sí tenemos la ventaja, ¿no es cierto?, que somos seres conscientes y por lo tanto hay que bucear y buscar dentro de nosotros
todas esas herramientas para, bueno, esos objetivos. Bueno, respecto a esto, como para terminar, ¿qué te parece el tema de que cada uno tiene un momento? Que cada uno tiene una etapa en donde comienza esta claridad de saber buscar ayuda o decir que tengo que hacerme cargo. Es lo mismo que en la hipnosis. No toda la gente yo creo que está dispuesta o está en la etapa de decir, hoy día cambio. No, por supuesto que no. Y esto tiene que ver con... por eso siempre hablamos de la individualidad, ¿no? Claro, Realmente los misterios de esta individualidad, que por qué se gatilla en determinado momento algo y en una persona y claro, no en otra, ¿no? Incluso dentro, bueno, lo vemos todo el tiempo, dentro de un grupo familiar. exacto. ¿Por qué una persona de repente le hace un clic y otras podría estar viendo la misma información y no producirle nada, Tal cual, ¿no? tal cual. Esto, bueno, eh, yo creo que hay muchísimo todavía por investigar. Me parece que la investigación, estas investigaciones que vos haces, Sebastián, Claro, son eh, muy muy importantes al menos en lo que yo considero, porque estamos entendiendo, estamos aprendiendo, estamos desarrollando información. Entonces, sí, más que ¿no? consumirla el producto final, sino que también la gente pueda ser Claro, capaz de unir los puntos, claro, y obtenerlo. exactamente, Y ahí es donde exactamente. yo creo que uno de los puntos como palabra al cierre en donde uno dice, tiene que haber algo más. Tiene que existir una amalgama que mezcle la medicina alópata con esta medicina holística o una terapia complementaria. Debe haber algo que los una. Debe existir esta amalgama. Claro, y ahí empezamos a ver con estas investigaciones que efectivamente hay una amalgama. Y ahí Claro que es hay. la amalgama que no podemos ver, pero como volvemos a decir, tener o no método científico no quiere decir que los resultados no estén ahí. Y cuando los resultados están ahí, algo pasó para llevarlo. Entonces, Seguro, ahí es donde tenemos que buscar seguro. cuál es esta amalgama, cuál es lo que pasa. Y bueno, y lo que pasa es una cantidad de situaciones, dimensiones, de hechos que no podemos, somos incapaces de ver, ¿no es cierto? Claro, O de percibir, y que están ahí, que estuvieron siempre, y que son los que arman en este tejido, ¿no? Este tejido que no podemos ver tampoco, o podemos ver bajo ciertas condiciones, eh, claro. bajo ciertas condiciones, y que nos empiezan a explicar. Por eso vuelvo a decir, estas investigaciones están abriéndose para empezar como a ver, bueno, sí, ¿cómo se une esto con esto otro? Y se empieza a unir y empezamos a relacionarlo. Si eso no fuera así, no estaríamos hablando nosotros ahora de Claro, todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay un tejido enorme de conexión. claro. Eso, y como palabra al cierre, Claudia, ¿qué te gustaría emitir a la gente que vea este video? Bueno, a mí me gustaría, volviendo al tema de la claridad, de la simplicidad, de la practicidad, que no perdamos el sentido común, que no perdamos, eh, que no perdamos nuestra propia intuición como investigadores Claro, de la información que tenemos por delante, y que nos convirtamos en seres, esto que hemos estado hablando todo el tiempo, en seres responsables, eh, exacto. y, y para conseguir mayor
conciencia, que es lo más importante, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Claudia, ha sido un placer, ha sido un honor. Muchísimas gracias. Esta No, conversación estuvo buenísima. Espero que la repitamos sí, tocando este tema. Ya podríamos entrar a tocar el tema que más le gusta a la gente, que es la parte más paranormal del asunto. Pero bueno, ya ha dejamos bien sido un en... Sí, gustazo, te lo un agradezco gusto mucho. enorme, Sebastián, tu amabilidad y aparte una linda conversación, todo muy grato. Y yo te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Claudia. Cuídate Gracias, muchísimo. gracias, que estés muy bien. Gracias.